todos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Te saluda tu amigo Iván Donaldson. Y en esta ocasión te quiero platicar sobre esta famosa frase de que creer es crear, que obviamente es muy cierta, pero para poder entenderla necesitamos comprender precisamente su funcionamiento. Porque si no entendemos cómo funciona, pues simplemente suena muy interesante, pero en la práctica podemos confundirnos un poco acerca de esta maravillosa ley, vamos a llamarle, del universo. Entonces, muchas personas, incluido yo, pues decimos esta frase de creer es crear. Por cierto, uno de los más grandes exponentes de esta frase, y le mando muchos saludos, pues es un director de cine que hizo precisamente un documental que se llama Creer es crear y que le mando un abrazo muy muy grande. Entonces, de lo que se trata es de entender cómo funciona. Cuando escuchamos esta palabra así simplemente, creer es crear, podemos nosotros precisamente entenderla como que, ok, entonces si yo creo, por ejemplo, que tengo los ojos azules, de repente voy a tener los azules. Es una manera muy inocente y bastante simple de entender cómo funciona esta ley, y las personas que lo entienden de esa manera o se burlan de esa manera o en su intelecto llegan a comprenderlo de esa manera, pues realmente se pierden de este gran conocimiento y sus aplicaciones en la vida ordinaria. Pero te voy a explicar cómo funciona paso a paso, de una manera que considero que es muy simple para que nos quede a todos muy claro. Entonces, lo primero es entender que creer es igual a crear. Entonces, cuando yo creo algo, en ese momento lo estoy creando. Ahora, ¿qué es creer? Creer en algo consiste precisamente en tener una idea o una serie de ideas o pensamientos sobre alguna cuestión en realidad que considero como cierta o como verdad, sin necesariamente que existan pruebas de eso. Entonces, ¿a qué nos referimos precisamente en cómo podemos usar esta ley o esta frase o esta verdad del universo a nuestro favor? Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a empezar de muy suavecito allá muy fuerte. Una persona quiere creer, por ejemplo, que el mundo es algo muy complicado. Vamos a dejarlo así. Esa idea ya se instala en su subconsciente, en su parte consciente, y a través de la repetición comienza a aceptar esta idea como posible. Comienza a creer y la empieza a crear. Entonces empieza a decir, bueno, sí, la vida es complicada, la vida es difícil, este universo es muy complicado, todo está muy difícil. Entonces, en cuanto empieza a hacer eso, lo que comienza a suceder es que la realidad comienza a sincronizarse en base a esa realidad, a esa creación que la persona tiene. Entonces, lo que va a pasar es que van a desarrollarse algunas circunstancias que le van a demostrar a esa persona que efectivamente el universo es complicado. Y cuando digo estas circunstancias es que, por ejemplo, una vez que tiene esa idea instalada, a lo mejor va a estar en la calle caminando y va a escuchar que alguien dice, Dios mío, es que ¿por qué la vida es tan difícil? Y entonces va a decir, claro, la vida es complicada. Y de repente va a ver un video en YouTube o va a poner algún video en la televisión o donde sea, y algo le va a volver a decir que la vida es difícil, que la vida es complicada, que el universo es muy complicado. Y entonces comienzan una serie de reacciones, de sincronicidades que le demuestran que tiene razón, que el universo es así. El problema es que la realidad es infinita, es muy vasta y es infinita, no es que sea muy, no hay ese adjetivo de muy o poca, es infinita. Y al ser infinita, somos nosotros capaces de crear lo que queramos. Pero el error consiste en verlo de esta manera tan simple y tan tonta como decir, ok, entonces si yo, por ejemplo, quiero creer que voy a volar, si me aviento de la ventana, entonces voy a volar. Pues no funciona así de simple, y no está hecha para hacer esa clase de tonterías. Está hecha para que puedas dirigir tu percepción hacia aquello que tú quieres. Normalmente cuando hablo de esto, las personas tienden a entenderlo, pero no nos damos cuenta de las implicaciones de lo que estoy diciendo. Ponte a pensar realmente en las implicaciones, lo que implica, lo que significa realmente creer es crear. En verdad es algo muy increíble que tiene profundidades en la filosofía, en la psicología, en la percepción, en toda la existencia misma de nosotros como humanidad. Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieres creer que
y se me ocurre cualquier cosa. Vamos a suponer, en un ejemplo hipotético, que tomas un diplomado o un curso sobre, vamos a decir, un ejemplo, unos cristales de cuarzo que te curan y que son muy poderosos, y vas a tomar tu diplomado en este poderoso curso de cuarzos. Entonces empieza el maestro o la maestra a platicarte pues por qué funcionan los cuarzos, sus propiedades, y es tan bueno en lo que está explicando que esta memoria que tienes de lo que has vivido, lo que has experimentado, lo que conoces, comienza a tener resonancias con eso que está esta persona diciendo. Entonces vamos a suponer, vamos a imaginar que este curso que te están diciendo, pues digamos que no está basado mucho en cuestiones científicas, sino que está basado más en supersticiones. Y te empiezan a decir, por ejemplo, no, hombre, es que ten cuidado porque los cuarzos escuchan lo que dices, entonces cuando hables de algo, pues trata de esconder tu cuarzo para que no lo escuche, y te empiezan a dar un montón de cosas así, pero tú comienzas a creerlo. Vamos a suponer que esta persona comienza a creer todo esto que le están diciendo en este diplomado. Lo que va a empezar, o curso, o lo que quieras, lo que va a pasar es que la realidad se va a ajustar a su creencia, y entonces a través de esta sincronicidad, que es un fenómeno de percepción, va a comenzar a darse cuenta que todo eso que vio en el diplomado es real. Entonces resulta que con el tiempo lo va haciendo cada vez más complejo, porque se va adentrando en esto que se llaman túneles de realidad. En ese túnel de realidad en donde toda esa información que le dijeron en el curso o en el taller o en lo que quieras es verdad. Y de esta manera es que, y esto te lo estoy diciendo muy tranquilo, pero date cuenta de las implicaciones. De esta manera es como las sectas, las órdenes secretas, los grupos religiosos, un sinfín de cosas se crean. Y es lo que produce también que muchas personas, cuando creen todo lo que les dicen, simplemente porque suena muy lógico, porque tiene mucho sentido y se lo creen, no se dan cuenta que todo va a empezar, toda la realidad comienza a ajustarse a esa creencia. Entonces, si tú quieres creer, por ejemplo, que los extraterrestres existen, vas a ver que existen y todo se va a ajustar para que tú creas que existen. Si tú crees que los extraterrestres no existen, todo se va a ajustar para que te demuestres a ti mismo, toda tu percepción se va a ajustar para que tú veas que no existen. Y esto es muy complejo porque entonces nos hacemos la pregunta, ¿la realidad es objetiva o es subjetiva? Y podríamos decir, bueno, ¿qué tan real es lo real, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar un sueño de la realidad? Si nos metemos en esa área y si profundizas ahí, te vas a dar cuenta que hay una delgada línea. Es muy difícil, y esto hablando en un sentido filosófico, pero también en un sentido científico. Los científicos cuánticos pues siguen todavía tratando de entender cómo es posible que exista este universo con estas leyes, cuando en la realidad de las partículas cuánticas pareciera que todo tiene un sentido muy diferente. Sin contar experimentos como el experimento del Quantum Test Bell, que sucedió hace unos pocos años, donde se demostró que la realidad no es local, es decir, la realidad no es una misma, sino que existen diferentes realidades. En fin, son temas muy complejos que merecen toda otra explicación de otra manera, pero el punto es hacerte ver, entender que si tú realmente comprendes que creer es crear, puedes usar estas herramientas y esta palabra para transformar, estas palabras para transformar tu vida. Porque si es cierto esto, ¿qué pasaría si comienzas a creer en ti? Si tú comienzas a creer en ti y simplemente comienzas a aceptar esta idea, toda la realidad se va a ajustar a esa creencia, y con el tiempo, que no va a ser mucho tiempo, vas a comenzar a creer en ti y tu vida se va a transformar. Si, por ejemplo, tienes ideas preconcebidas acerca del dinero y piensas que el dinero es algo que es difícil, la realidad se ajusta a esa creencia. Si tú piensas que el dinero es algo fácil y que llega a ti rápidamente y que se puede producir fácilmente, lo puedes hacer, tú puedes generar rápido, la realidad se va a ajustar a esa creencia. Pero es importante que entendamos, no es tan simple como simplemente creer es crear y se acabó. Es una ley cósmica, es una ley de percepción. Y esto es todavía más profundo, es la base del por qué existimos en esta existencia, valga la redundancia. Somos maestros creadores de realidad, comenzando a despertar. Pero en fin, mi idea es simplemente que comprendas la complejidad que tienen estas palabras, lo que puedes crear con todas estas, con esta ley.
y que la utilices de manera positiva. Para terminar, entonces, con todo lo que te he dicho, imagina qué es lo que está sucediendo. Los medios de comunicación, las cosas por las cuales, los medios por los cuales te comunican algo, es la manera en cómo están programando tu realidad y están haciendo que tú creas algo. Entonces, cuando tú crees la narrativa de los medios, de lo que mucha gente dice o de lo que alguien o algo te está diciendo, en el instante en que tú piensas puede ser, en el instante en que tú te abres a la posibilidad de que eso es posible, entonces el mundo se va a ajustar a eso. Por lo tanto, si te dicen, es que, por ejemplo, en tu país, es que la situación cada vez es peor y cada vez está más terrible todo, si tú te abres a esa posibilidad y dices, oye, sí, cada vez está peor, todo te va a empezar a demostrar que así es. Y de la misma manera, si tú dices, no, cada vez todo está mejor y yo creo que este país cada vez está mucho mejor, y crees esa idea, en tu percepción, todo se va a ajustar para que tengas razón. Por eso Robert Anton Wilson decía, lo que el pensador piensa, el demostrador lo comprueba. ¿Dónde está el pensador? Dentro de ti. ¿Dónde está el comprobador? El demostrador, dentro de ti. Entonces, sea lo que sea que tú creas que es verdad, la realidad se va a ajustar para que sea de esa manera. Híjole, este tema se va a cosas muy profundas. Tal vez estoy pensando hasta inclusive hacer un documental basándome en esto, pero bueno, simplemente te dejo esta información para que pues la estudies, la analices, profundices en ella y te des cuenta que creer es crear y que puedes usar esa herramienta para transformar tu vida de maneras extraordinarias. Si crees que todo esto que te digo es muy cierto, toda tu percepción se va a ajustar para que veas que es cierto y lo hagas y sea una verdad para ti. Si crees que todo esto que te estoy diciendo no es cierto, toda la realidad se va a ajustar para decirte que tienes razón y no es cierto. Así que bueno, espero que este video les sirva, los inspire. Te mando un abrazo muy muy grande, los quiero y les quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo de la realidad, y recuerda siempre que hay que creer para poder ver. Abrazo de luz.